Hola, es un placer muy grande, es un privilegio maravilloso el poder tener la oportunidad de compartir con ustedes un tiempo de ayuno y oración, uno más. Ya venimos por varios años realizando estos tiempos que han sido de mucha bendición para muchas personas y que aclaran también de qué se trata todo este asunto, ¿verdad? Eh, Quiero agradecerles por la acogida que le han dado a este tiempo y yo sé que les va a bendecir y esa es la intención que me mueve a hacer este tipo de actividades que, pues como su nombre lo indica, en pos de Dios, es algo que debemos de hacer constantemente y a lo largo de nuestras vidas. Muchas cosas malas que nos han sucedido han sido básicamente porque hemos tomado decisiones que no eran dentro de ese propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo creo que ya algunos ya estarán convencidos de que definitivamente ese tipo de decisiones son las que les han hecho sufrir mucho, mucho dolor, ¿verdad? Y lo más triste de todo es que se lo endosamos a nuestros hijos. Fíjense ustedes que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si nosotros lo podemos ejemplificar, por ejemplo, hay personas que siembran limones y hay personas que siembran naranjas. El naranjo, pues ya saben todos, da un fruto dulce. El limón, aunque lo usamos en la cocina con mucha frecuencia, sí es ácido, ¿verdad? Lo triste de todo esto y lo que nos mueve a hacer el ayuno y la oración en este final del 2022 es porque el fruto que nosotros, esa semilla que nosotros sembramos, ese fruto que cosechamos, no lo tenemos que comer todo, ¿verdad? Y eso es lo que le damos a nuestros hijos. En mi huerto aún siguen dándose limones. He venido sembrando una serie de frutos dulces que definitivamente ya me ha tocado levantar cosecha de eso. He compartido con mis hijos de todo eso, pero he de decirles que aún de vez en cuando aparecen unos limones y repito, los tengo que comer. Y aún compartir con ellos, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿verdad? Y el que abundantemente sembrare, eso es duro, y el que abundantemente sembrare, abundantemente cosechará. Hay personas que se dan a la tarea de sembrar fruto agrio, fruto ácido, y cuando ya están viejitos, les viene la factura y qué duro es pagar eso ustedes. Pero bueno, entonces vamos a iniciar. Quiero decirles que pues soy Ronnie Carrera y con la ayuda de Dios aquí vamos a romper con cadenas de maldición en la familia, cadenas de adulterio, cadenas de fornicación, cadenas de fornicación, cadenas de divorcio y de idolatría. Entonces, le pedimos al Señor, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que sabemos que vamos a tener. Padre, te pedimos que nos bendigas, que nos
ayudes a entender tu voluntad, que nos guíes, que quites de nosotros toda semilla de idolatría y que nos bendiga, Señor. Que este tiempo nos haga fuertes, nos haga firmes y nos convierta en restauradores de muros caídos, de puertas quemadas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el día 1 entonces de nuestro ayuno vamos a ponerle un nombre y este será confesión de pecados. Esta parte es sumamente importante porque muchos nos llegamos a Dios a pedirle. Y no es malo, ¿verdad? Porque dice que el que pidiera sabiduría se le dará. O sea, todo depende de qué es lo que llegamos a pedirle. Y entonces, en ese sentido, pues básicamente nosotros vamos a concentrarnos y enfocarnos en el concepto sabiduría. Entonces, quiero que por favor estas citas que voy yo leyendo, que sobre todo cuando son cortas, ¿verdad? Cuando son textos grandes, pues obviamente es parte de este devocional, pero cuando son cortas yo les voy a rogar que por favor escríbanlo sin pena, escríbanlo y publíquenlo aquí en este video para hacer un ejercicio muy interesante, ¿verdad? La palabra viene por el oír, entonces la vamos a escribir, la vamos a recitar, vamos a escuchar lo que yo les estoy diciendo, o sea, vamos a atacar nuestra alma, vamos a atacar las enfermedades espirituales de nuestra alma, porque esas enfermedades son las que nos tienen de rodillas, adorando ídolos, ¿verdad? Y como les he dicho muchas veces, Dios no es que nos esté dando un castigo, porque desde que Él nos advierte, escojan la bendición, ya nos está diciendo que esas elecciones que nosotros hagamos van a ser las que nos van a castigar, no es Él, ¿verdad? Veámoslo de esa manera. Entonces en Primera de Juan, en el capítulo 1 y verso 9, dice la palabra de Dios así: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Fíjense ustedes que es triste analizar. Yo pues he tenido tiempo suficiente para ver qué es lo que está pasando con el tema pecado y al final he entendido que no hay pecado más grande que el de la idolatría. O sea, por encima del pecado de adulterio que pueda estar cometiendo nuestro cónyuge, es más grande el pecado que nosotros podemos llegar a cometer profesando una forma de idolatría para con el cónyuge en pecado, ¿verdad? Porque el cónyuge en pecado anda haciendo sus barrabasadas allá, sabe Dios dónde, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro pecado, lo estamos cometiendo en la cara de nuestros hijos. Y miren ustedes, qué triste es eso, ¿verdad? Porque los hijos no hacen lo que nosotros les decimos con la boca. Ellos hacen lo que nos ven hacer, ¿verdad? Y de esa cuenta ustedes han visto que los niveles de, por ejemplo, suicidio entre los jóvenes se han disparado. Porque ellos ven esa amargura que manejan sus papás, han visto a algunos hacerlo, suicidarse o hablar al respecto del suicidio. Y entonces vienen los muchachos y con una reacción aprendida van tras de esas salidas y mire que el culpable no fue el que se escondía para cometer adulterio o infidelidad. El culpable regularmente es yo, que me quedo en una actitud lastimera y derrotándome yo mismo. Eso es lo más triste, porque nadie viene y me mete una lanza
en el pecho, ¿verdad? Soy yo el que decido hasta dónde llevar mi dolor, ¿verdad? Entonces, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Yo pues estoy muy contento por ustedes de que iniciemos esta, para muchos, nueva experiencia. Estamos dándole inicio entonces a este ayuno de 21 días. Lo que sucedió en el primer ayuno que hicimos trajo como resultado cosas maravillosas, cosas muy interesantes, cosas que son increíbles, ¿verdad? En los testimonios y en todas las situaciones donde pudimos ver la mano poderosa de Dios, me da la certeza, me obliga, ¿verdad? Yo quiero seguir viendo la poderosa mano de Dios actuando en sus vidas, ¿verdad? Eso es lo que a mí me ha dejado. Hemos pasado mucho tiempo buscando nuestros caminos, y aquí voy a hablarlo a título personal, buscando mi camino, buscando realizar los sueños, proveer en mi familia. Y déjenme decirles que cada vez que yo me enfrasco más en esa actividad comercial que realizo, se vuelve más difícil, más pesado. Y sí recuerdo que las veces que yo he retomado todo este ministerio que fue dado por Dios, las cosas cambian, ¿verdad? Entonces a mí, pues hace mucho tiempo que el tema de idolatría me fui curado, fui sanado por el Señor de eso. Pero sí ha pasado que en ese ir y venir, ¿verdad? Yo quiero que vender mis tiendas, como dijo Pablo, sea lo que me dé el recurso para estar en esta actividad que ya en varias oportunidades, de muchas maneras, el Señor me ha hablado y me ha dicho, te quiero ahí, ¿verdad? Pero sí, déjenme decirles, ha sido un poco difícil, sobre todo entenderlo, ¿verdad? Porque uno pues tiene miedo de que su cónyuge se enamore y se vaya con otra persona para toda la vida, tiene miedo por los recursos que para los hijos, para cumplir con deudas y todas esas cosas. Uno maneja temores, ¿verdad? Entonces, estos tiempos de ayuno y oración, como les digo, a mí me dejaron esa necesidad de continuarlos, de seguir viendo la mano de Dios actuando en mi vida, primeramente, y pues luego, obviamente, en la vida de todos ustedes. Entonces, el propósito de un ayuno es algo que se ha venido tergiversando en muchas iglesias y muchos creyentes. Es algo que se le ha puesto un tinte de carta a Papá Noel, a Santa Claus, como ustedes quieran llamarlo, o frotar la lámpara del genio de la lámpara, ¿verdad? Y que pues alguien venga y nos pida 3 deseos, ¿verdad? Nos diga, dime 3 deseos y te los cumpliré. Pero hay también una connotación, incluso, que liga a los Reyes Magos, ¿verdad? Muchos celebran este tema, ¿verdad? Para que nos traigan los presentes o rezarle a los santos y algunos que van más allá, ¿verdad? Y recurren a lo esotérico, a lo oculto, a la hechicería, brujería, etcétera, etcétera. Pero lo peor que podemos hacer es llegar ante Dios a pedirle o a rogarle por un ídolo. Eso es lo peor que podemos hacer. Estamos diciéndole, Señor, soy un idólatra. Y pues hace un momento ayer estaba respondiendo yo a una persona que pues dice que no quiere saber nada de su matrimonio, sin embargo quiere iniciar el ayuno porque siente que hay algo que el Señor le va a decir.
Y pues yo le contestaba, yo le respondí que no tenía la mínima idea de por qué ella no quiere restaurar su matrimonio, pero lo que sí sé yo es que si ella hace la voluntad de Dios, pues en automático la voluntad de Dios va a realizarse en su vida, ¿sí? Porque Él quiere para nosotros cosas agradables, buenas y perfectas, pero la condición es que nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Qué aprendemos de esto? La fe no es creer que un genio me va a dar algo. La fe no es creer que si compro un número de lotería me la voy a sacar y me voy a hacer millonario. No, la fe es que Dios me dice, no matarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no cometerás falso testimonio, no jurarás el nombre de Dios en vano, y así. Son varios testimonios, se resumen en 10, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, ahí vamos a entender el porqué de este, el porqué de aquel, qué es esto, qué es lo otro. Hay personas que creen que, por ejemplo, Dios los ama tanto que les dio un segundo cónyuge, ¿verdad? Abandonando a un cónyuge, a veces abandonando hijos, y pues esto no, definitivamente no es de Dios, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos en este tiempo a entender que es la fe la que nos mantiene, la que nos conduce, ¿verdad? Y la que nos da fuerzas. Entonces, nosotros jamás deberíamos de pretender sobornar a Dios con unos días sin comer para que Él haga lo que nosotros queremos, para que nos dé lo que nosotros deseamos. Esto de ayunar y orar definitivamente no es así. El tiempo de ayuno no es nada más que buscar nosotros en oración la presencia de Dios en nuestras vidas y su guía, su instrucción. Este entonces es un tiempo en el que nosotros vamos a recibir dirección, donde vamos a recibir muchos jalones de oreja, a veces hasta de cabello. Sí, hay cosas que hacemos mal y queremos que aún así nos vaya bien, ¿verdad? Entonces los tiempos de ayuno vienen a ser eso, ¿verdad? Una respuesta a todo ese ruido que hay en torno a nuestra relación con Dios que nos va a ayudar a dirigir, ¿verdad? Nuestras vidas alineados en los preceptos, estatutos y mandamientos de Dios. Yo creo que en este tiempo de ayuno podemos pensar entonces en conceptos que tienen que ver con cuál es mi rol en mi matrimonio, qué he dejado de hacer en mi matrimonio, cómo estoy comportándome como padre o madre, cómo puedo redirigir mis pasos, cómo me estoy comportando como ciudadano y cómo estoy comportándome como hijo de Dios. Quiero que vayamos al libro de Daniel, en el capítulo 9, y vamos a iniciar leyendo desde el verso 3. Quiero, como parte de esta larga introducción, también recordarles que Daniel era un hombre santo, así como Job. ¿Qué pecados podían confesar ellos? Sin embargo, toman la batuta o la estafeta y provocan oraciones que sanan, ¿verdad? Y ese primer medicamento es la confesión de pecados. Repito, raramente nosotros entendemos todo el concepto de Dios y su sabiduría y su deseo, su voluntad. Y como les repito, a cada instante caemos, Señor, líbrame de esta, que si me salvas de esta. No, vayamos a tener el consejo del Señor y luego actuamos y seguro que no nos vamos a volver a ver involucrados en situaciones que nos hagan decir este tipo de
les lo voy a decir con todo el respeto que me merecen, decir toda esta sarta de tonterías que a veces decimos, ¿verdad ustedes? Bueno, entonces Daniel era un hombre santo, era un hombre muy apegado a Dios, y él descubre que hubo una promesa de Dios, así como la de Abraham, ¿verdad ustedes? Si deja a tu padre y a tu madre, si vas a donde yo te digo y haces lo que yo te pido, te bendeciré. Pero más adelante agrega, y serás bendición. Cuando nosotros como padres estamos sumergidos en ese dolor, ese llanto, esa ira, esa cólera de que nuestro cónyuge anda con otra persona, estamos envenenando el corazón de nuestros hijos. Cuando podemos tranquilamente cocinar, comer todos juntos, compartir un momento. Hay familias que incluso hasta ven nuestros videos con los hijos y me he ganado el cariño de muchos muchachos, y en muchas oportunidades incluso me han llamado algunas madres para que hable con su hijo al respecto de ciertas actitudes. Y pues cuando uno usa a Dios en este tipo no, perdón, tal vez usar se oye feo, ¿verdad? Pero cuando uno habla de Dios, todos los argumentos que uno pueda presentar se caen, ¿verdad ustedes? Todos los argumentos que uno pueda decir, no, pero es que no, porque Dios dice que y si usted hace esto, como consecuencia, como resultado, va a tener esto. Entonces ha sido bastante interesante ver cómo, les repito, se da el que si nosotros compartimos miel, pues vamos a endulzar la vida. Si nosotros compartimos limón, pues vamos a agriarle la vida a todas las personas, ¿verdad? Entonces Daniel descubre que ha pasado mucho tiempo desde que Dios prometió algo, ¿verdad? Y básicamente era, yo los devolveré desde lejanas tierras a donde pertenecen. A tu pueblo, a tu país, a tu matrimonio, a tu familia. Dios lo promete y Él lo cumple. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Por ahí lo va a mencionar más adelante Daniel. Dice, desde que pediste, desde que empezaste a orar, la ayuda salió del cielo, salió de la gerencia ahí, el Señor dijo, vayan en auxilio. Pero fuerzas oscuras, fuerzas extrañas, impiden, se ponen como obstáculo para que la ayuda llegue. Esas fuerzas oscuras regularmente, y sin temor a equivocarme, yo lo viví, es la idolatría, ¿verdad? Entonces, Daniel empieza todo este tema del que estamos hablando, por eso incluso el ayuno de los 21 días le llaman el ayuno de Daniel. Él inicia todo porque él dice, bueno, ya ha pasado tanto tiempo y estamos fatal. ¿Qué pasó? Y entonces él inicia su ayuno, su oración, no pidiendo por una mujer o por un hombre, perdón, en el caso de las mujeres, no pidiendo por un varón o una mujer, sino que él empieza a pedir porque, ¿qué pasó? La gente está sufriendo, Señor, niños, mujeres, hombres, ancianos, están sufriendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y entonces él le dice, la ayuda ya fue enviada, pero fuerzas se interponen ahí. Entonces estoy explicando todo esto para que ya le agarremos sentido a lo que dice en Daniel 9, 3 en adelante. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Me encantaría que hagamos una pausa y le entremos al primer ejercicio, ¿verdad? Este es el primer ejercicio que vamos a tener el día de hoy. Y escriban,
Dios, yo te amo y guardo tus mandamientos. Escríbanlo, por favor. Esto no tiene cita o viene como consecuencia de haber leído Daniel 9, 3 y 4. Dios, yo te amo y guardo tus mandamientos. Recuérdense que este es un ejercicio poderoso que nos da certeza, que nos recuerda constantemente. No, esto no tengo que hacerlo. Y voy yo solo. ¿Verdad? De ahí la importancia de leer la palabra de día y de noche, de mantenernos en oración y pues tener estos tiempos de ayuno para el Señor. ¿Ya lo escribieron? Dios, yo te amo y guardo tus mandamientos. Vamos a continuar entonces con la lectura mientras ustedes lo escriben. Incluso pueden hacerlo de esta manera. Dios, yo, Ronnie Carrera, ustedes obviamente ponen su nombre, te amo y guardo tus mandamientos. Hagámoslo así, más pesado, más comprometido. Dios, yo, y escriben su nombre, te amo y guardo tus mandamientos. En lo que ustedes están realizando este ejercicio y publíquenlo en sus redes, ahí. Esto es algo con el Señor, no es con nadie más. Es entre ustedes y el Señor. Vamos a avanzar porque vamos a tener un tiempo de 1 hora en cada uno de estos devocionales. Daniel 9, del 5 al 19. Un tirón. Vamos a leerlo como yo lo estoy recitando, como yo lo estoy orando. Cierren sus ojos e intenten ubicarse en este concepto que vamos a leer. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, es decir, contrario a hacer cosas en santidad. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, como se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus profetas, sus siervos. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal, vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades, o sea, abandonar nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz.
Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, ¿se fijan? Ese dolor, esa ira que nosotros le mostramos a nuestros hijos, viene a ser la maldad de los padres. Repito, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Miren ustedes, yo recuerdo que yo tuve una época de mucha bonanza. Yo tuve una época de mucha bendición económica, pero no entendía quién era el que me la daba. Es más, en alguna oportunidad, cuando vi algunos millones en mi cuenta, dije, ve, y sin estar somatándome el pecho en la iglesia, he logrado mucho más de muchos de los que viven ahí. Lo que no entendía yo es que el dinero no nos da paz, ¿verdad ustedes? Nos da mucha aflicción, pero bueno. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Repitamos esto que está muy interesante. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, y agrego sobre mi casa, sobre mi familia, sobre quienes declaro bendición de Dios, porque yo seré obediente a los estatutos de mi Señor. Bueno, esto último pues lo he agregado yo. Vemos pues una oración muy interesante, la de Daniel, ¿verdad? Donde si ustedes se fijan, el principal ingrediente entonces es la confesión o el principal medicamento que vamos a utilizar. Con esto entonces inicia Daniel su ayuno de 21 días que obviamente ayuda no a los intereses personales de Daniel, sino que a intereses colectivos. Daniel no está pidiendo por una esposa, no está pidiendo un carro, que hay gente que ora por un carro, por una casa, ¿no? Ustedes no está pidiendo por un carruaje o caballos o propiedades. Daniel está clamando porque el Señor perdone la necedad de poner ídolos en la vida de los supuestos miembros del pueblo de Dios. Está clamando por el perdón ante esa actitud necia. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto a una persona en el trono de nuestras vidas? A un mortal, a nuestra esposa. Yo pasé mucho tiempo creyendo que mi esposa me idolatraba, pero como así, pobrecita, ¿verdad? Me cayó en idolatría por mí, ¿verdad?
Pero resulta que yo también. Solo que yo lo definía como sexo. Y cuando se dio nuestra separación, pues sí, obviamente se extrañaba a la persona, ¿verdad? Pero lo que debe venir en ese tiempo no es un extrañar, no es un sufrir. Todas esas canciones cortavenas, ustedes, eso no sirve. Lo que tiene que venir en nosotros es, ¿qué pasó? ¿Qué espera Dios de mí? No, se fue con otro. Y a pedradas la va a agarrar. Como dice la Biblia que al adúltero lo mataban a pedradas, lo lapidaban. Y yo he visto cosas así, he escuchado comentarios así, incluso de líderes religiosos, de muchas sectas o formas de buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, no vamos a pedir sino por nuestros hijos. De hecho, vamos a pedir por nuestro cónyuge. Pero, insisto, ¿verdad? No podemos decir que estamos pidiendo por nuestro cónyuge si estamos pendientes de qué hace, a qué le da like en redes sociales. De hecho, hay personas que hacen perfiles falsos y le mandan invitación a su cónyuge para ver si pica el anzuelo, ¿verdad ustedes? A ver si coge la carnada. Y aquí pues me voy a salir un poquito del tema de la lectura de la Biblia para recordarles algo. Dios dijo, y serán una sola carne. No dijo, y serán un solo cerebro. Con esto quiero decir que está terminantemente prohibido, no por mí, tampoco está escrito en la Biblia, pero si Dios dice, serán una sola carne, pero no dijo, serán un solo cerebro, queda como que implícito, ¿verdad? Todo lo que yo escribo, todas mis redes sociales, mi teléfono, mi móvil, no es competencia de mi esposa. Así como tampoco es lo suyo competencia mía. ¿Por qué quiero yo saber qué está pensando ella? ¿Por qué quiero yo adivinar si mi trabajo es bendecirla, amarla, honrarla, respetarla? ¿Qué nos ha dejado el estar espiando a nuestro cónyuge? Entonces, hice esa breve pausa porque es importante que los nuevos, que son numerosos, tengan esta claridad en sus pensamientos para que no los vaya a perjudicar esa situación de andar ahí con locuras que los distraen, y que recuerden que esto es colectivo. El ayuno y la oración deben generar una acción que beneficie de forma colectiva a mi familia, a mis padres, a mis tíos, a mi cónyuge, a mis hijos, estén o no estén. Y si nosotros hacemos esto, pues podemos proyectarnos en nuestra iglesia. Imagínense ustedes, por ahí yo vi en un ministerio de alabanza a una hermana que mientras estaba ahí con su voz muy linda adorando a Dios, le brotaban las lágrimas, ¿verdad? Y todo el mundo sabía que estaba llorando porque el esposo se había ido con una viuda de la iglesia, ¿verdad? Los había abandonado. Entonces, sí resulta que cuando un ministerio de alabanza está en acción, está conduciendo al pueblo de Dios, su iglesia, a su presencia. Entonces, si yo llorando por una mujer mientras estoy conduciendo al pueblo de Dios, como que no contiene, ¿verdad? O sea, tenemos que ser bien responsables con todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y repito, nuestro ayuno,
nuestra oración debe de generar una acción en beneficio colectivo de nuestra familia y, si se puede, más allá. Entonces, Daniel no estaba orando por una esposa, por nada material, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no deberíamos de permanecer hincados, postrados de rodillas, pidiéndole perdón a Dios por tantas iniquidades que en nombre del amor hemos cometido, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos declaramos inocentes en este momento? ¿Cuántos han fallado en este detalle que de forma sutil se va implantando en las familias, provocando maldiciones generacionales? ¿Verdad? La maldad de nuestros padres, ¿verdad? Tu hijo, su hijo, en algún momento podría llegar a decir: es que mi mamá era una idólatra, es que mi papá era un idólatra. Yo puedo decir que en el inicio de todos mis males vino como consecuencia de que me olvidé de que mi Dios estaba en el cielo y quise ponerlo aquí en la tierra al lado mío, pero en la forma de una mujer, ¿verdad? A veces hasta la misma paternidad se puede volver una forma de idolatría, ¿verdad ustedes? Sobre todo para aquellos que entran a otra relación y procrean hijos y se quedan ahí en ese pecado, creyendo que su presencia va a limpiar de pecados a sus hijos que fueron concebidos en pecado. No es así, ¿verdad? Nuestra obligación es cumplir el pacto matrimonial, y esto va para aquella señora que dijo que ya no quiere restaurar su matrimonio. Dedíquese a bendecir a su esposo, aunque él no quiere estar. Usted no está obligada a servidumbre si él no quiere estar con usted. Pero usted tiene que quedarse así. Usted, señor, usted, señora, tiene que quedarse así, sin casarse con otra persona, aunque el cónyuge se vaya con otro. Solamente aquellos que enviuden pueden pensar en segundas nupcias. Pero fíjense que dice: no con una mujer santa y en el orden de Dios, no divorciada, no prostituta, ni viuda. Y si fuera viuda, solo que fuera viuda de sacerdote. O sea, la intención de Dios es mantenernos a nosotros libres de cualquier cosa que en la cabeza vaya a degenerar en problema. Miren ustedes, personas que se unen con otras que ya vienen de un fracaso matrimonial, se van a topar con manías, con costumbres, con cosas que a cada momento les está martillando la cabeza. Esto lo hacía con ella o esto lo hacía con él. Solo se medio asoma por ahí el papá de los muchachos y ya está viendo micos aparejados, ¿verdad? Y es de bilis, es el crujir de dientes, es el perder la paz. De todas esas cosas es que Dios nos quiere librar y nos dice que seamos fieles en el matrimonio, porque es un pacto que hacemos con Él. Hace algunos años yo le hablaba a mi hija y le decía: mi amor, qué interesante que aquello que yo sentía que no iba a terminar nunca, aquello que me mataba, aquello que me consumía, hoy lo veo tan lejano. Es increíble lo que hace Dios cuando nosotros estamos listos para recibir, y muchos no llegaremos a estar listos porque nos confunden. Vaya, hay líderes religiosos de todo tipo. En todas las religiones se ha dado eso mucho, ¿verdad? Traiga. Por ahí un fulano pidió o dijo
que su pastor le dijo que a la iglesia tenía que llegar con la Biblia y con la chequera. Y pues aunque el concepto diezmos, el concepto abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, habla más de que el pueblo de Dios, básicamente los servidores de Dios, deben de mantenerse decorosamente, no lujosamente, decorosamente. El hecho de que estas personas estén al frente de ministerios y tengan recursos para sobrevivir es de lo que dice el Señor, ¿verdad? Traigan los diezmos al alfolí y pruébenme en eso y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Pero esto quiere decir que mientras haya quien hable de la palabra de Dios, mientras haya quien les aclare que no estamos hablando de hechizos, conjuros, cosas así, ustedes van a tener las salidas, ustedes van a tener las respuestas y entonces vendrá la salvación a sus casas. El reino de Dios se implantará en sus casas. A veces cuesta mucho tiempo que llegue el cónyuge, llegue el pródigo, que vuelva, pero el gozo del Señor, ese que sobrepasa todo entendimiento, nos va a poner en la línea para que muchas cosas positivas pasen, ¿verdad? Nehemías, es cierto, ayunó, lloró y oró, pero procuró presentarse ante el rey con un semblante tranquilo, en paz. Y aún así el rey identificó que algo le pasaba. Pero, repito, esto le fue para bien. Entonces, yo miraba muy lejano en algún momento. Lastimé mucho a mi hija en el sentido de que ella me vio llorando amargamente, ¿verdad? Y aquí quiero contarles una anécdota. Hay mucho testimonio en mi vida, pero pues poco a poco se va sacando. Yo recuerdo que mi hija, cuando yo la llegaba a dejar al colegio, empezaba con un llanto, ustedes, que a mí me quebraba, ¿verdad? Y pues ahí, poco a poco, ¿verdad? A veces la cogía alguna maestra y se la llevaba y pues yo escuchaba su llanto. Y un día dije, bueno, pues me voy a quedar un rato en la clase con ella, voy a pedir el permiso, quedarme en clase y pues quizás así ella no sufra tanto, ¿verdad? Miren ustedes cómo a los 2 minutos andaba corriendo y jugando con todos sus compañeros, interactuando con ellos, pintando, una actividad normal, ¿verdad? Y feliz. Entonces ahí poco a poco me fui yendo y regresé luego cuando ya terminaron las clases a traerla, pero lo que no pude resistir y le digo, mira, ¿qué te pasa? ¿Qué drama el que me haces todos los días porque te dejo en el colegio y qué llanto y que no te gusta el colegio pareciera y yo te veo que estás feliz de la vida? Es que yo no me pongo triste, una niña de 6 años, yo no me pongo triste porque me vengas a dejar el colegio, mi colegio me gusta. Yo me pongo triste porque sé que cuando tú llegues a la casa te vas a poner a llorar. Así lastimamos a nuestros hijos. No saben la cantidad de veces que yo le he pedido perdón a mi hija por todo el dolor que expresé delante de ella por lo que sucedió con su mamá. Y espero y confío que el Señor va a sanar todas las maldades que yo cometí en nombre del amor. Si yo estoy sumido entonces en idolatría, no es que no merezca bendición. Sucede que no puedo cuidar la bendición. Por eso es que se tarda. Esas fuerzas extrañas que yo permito son las que impiden que la respuesta y la bendición lleguen a mi casa. Ahora, aquí vemos lo que dice Daniel en el capítulo 9, verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, dice, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Miren ustedes qué cosa más linda. Esa es la actitud que debemos tener en nuestro ayuno. Y escríbanlo, por favor. Nuevamente, yo, con su nombre, yo, Ronnie Carrera, vengo ante ti, Dios, mi Dios, en ayuno y oración para recibir de ti sabiduría. Otra respuesta, otra cosa que ustedes tienen que ver, o sea, repito, la Biblia no es magia, es sabiduría. Y esta es dada por Dios para que nosotros seamos salvos, limpios de pecado, para que nos perdone nuestros pecados, para que rija nuestras vidas. Daniel 9:23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esto no es magia. Esto es fe, es decir, obediencia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto es muy profundo. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto podría dejarlo para de último. Pero ¿no están ustedes en este momento pasando angustia? ¿Algunos de ustedes? Bueno, pues en este momento es cuando se van a edificar la plaza y los muros. Están en angustia, gracias a Dios que vinieron aquí. Yo no quiero mentirles. A mí se me ha ordenado sonar la trompeta, tocar la trompeta, sonar la trompeta, para que algunos más, basado en las experiencias, en la experiencia que yo tuve con Dios en mi adulterio, ustedes puedan encontrar la verdad en estas palabras de la Biblia y entonces, aunque sea en tiempos de angustia, ustedes puedan empezar a restaurar los muros y las puertas de su familia. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Fíjense que esto es profético, pero pónganle atención. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pecado con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel pasa de lo que estaban viviendo por idólatras a lo que iba a pasar por amor de Dios por nosotros con la llegada de su Hijo Jesús, las necedades que aún así íbamos a cometer. O sea, esta es una advertencia, porque después vendrán cosas peores. Entonces, Daniel habla sobre el triunfo de Jesús sobre el pecado, el triunfo de Jesús sobre Satanás, sobre la muerte. Esa muerte espiritual que produce el pecado de idolatría y de adulterio.
Pero dice que en medio de la angustia se va a edificar ese templo de Dios, ese glorioso templo de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hoy estamos angustiados, sentimos que nos ahogamos, sentimos que no va a pasar nada, sentimos muchas cosas desagradables, pero, repito, yo vine a sonar la trompeta. Con lo que yo viví, yo comprendí solo, con mi Biblia en la mano, mis errores, y de ahí nace todo este ministerio. Es el tiempo. Llegó el momento de que nosotros nos volvamos a Dios, nos volvamos definitivamente a Él, escuchemos sus mandatos y con esto vamos a recibir esa instrucción fresca, esas buenas noticias de que todo va a estar bien. Entonces, el varón Gabriel o el arcángel Gabriel está anunciando que todo va a estar bien, que ahora, debido a esa actitud que nosotros estamos teniendo de buscar a Dios en santidad, ayuno y oración, en medio de este tiempo, es que se da la orden. La ayuda ya salió. No vayamos a ser necios, porque entonces la ayuda se va a tardar hasta 70 años. Quiero ya por terminar contarles que este tiempo de ayuno realmente es poderoso. No es porque yo sea algo fabuloso, no, es porque la Escritura lo respalda y nosotros estamos compartiendo esto. Entonces nos va a volver poderosos. Este tiempo de ayuno va a dejar cosas muy interesantes en la vida de cada uno de nosotros. Yo paso por un verso que leí hace un año y me enseña otras cosas y me hace fuerte en otras cosas. Entonces quiero agregar algunos versos que son muy interesantes para todo este tiempo y por favor escríbanlos. Llenen ahí este video de estos mensajes. El que venga a verlo posteriormente, escríbalo. Salmo 33, 18. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor. Salmo 33, 18. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor. Ahora vamos al Salmo 51, 2. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice que los que obedecen los mandamientos o los que siguen los caminos de Dios son entendidos, mas los malvados tropiezan con sus caminos. Yo sé cuánto les ha pasado a algunos de ustedes porque a mí me sucedió, ¿verdad? Yo dije, esto que está diciendo el Señor aquí no me conviene, no me gusta. Me dice que me aparte de la mujer que yo amo solo porque es adulterio, ¿verdad? Si el amor es lo más lindo que puede existir, si Dios es amor, no. Yo prefiero firmemente comprometido a locamente enamorado. Hebreos 11:6. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, o sea, sin obediencia. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Proverbios 28:13 para terminar. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado, será exaltado, será bendecido, será prosperado en el nombre de Jesús. Que este devocional los acompañe, estén analizando, estén pensando en las palabras que aquí se han dicho hoy y mucha bendición vendrá sobre todos nosotros en el nombre de Jesús. Así que pues los dejo con este primer devocional. Mañana tendremos el segundo y así nos vamos a ir yendo preparándonos para que estas Navidades sean un motivo de celebración, de acción de gracias, porque Dios ha sido bueno, porque Dios en sacrificio nos envió a su Hijo para salvarnos, para lavarnos, para presentarnos a Él mismo
limpios, inmaculados y sin arrugas. Que estén muy bien. Chao.